mundo del niño, del niño y de la niña definitivamente es el juego, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está expuesto a una serie de accidentes, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos un niño o una niña que sufre un accidente y por lo tanto un trauma, ¿no? Vamos a hablar por las características que tiene ese niño, esa niña, características anatómicas, siempre vamos a hablar de un politraumatismo, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Porque puede ser en un área del cuerpo del niño o la niña, pero dado de que los órganos están más juntos, ¿no? Puede ser que haya compromiso de varios órganos, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre el enfoque va a ser de un politraumatismo infantil más TEC, por ejemplo, ¿no es cierto? Politraumatismo infantil más trauma torácico o más trauma abdominal, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a compartir la presentación. Muy bien, entonces, por eso es de que el título en realidad de la clase de hoy día es a lo que se refiere a politraumatismo infantil. A ver, ¿qué nos estaba mostrando la foto que todos estamos viendo, ¿no? Definitivamente es una niña, muy bien la ha arreglado la mamá, ¿no? Pero definitivamente, pues a ver, se ha quedado dormida encima de un escritorio, ¿no? Que no es el lugar adecuado. Esta niñita se da vuelta, ¿no? Y se va a caer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos, doctores, del trauma infantil, ¿no? En primer lugar están siempre las caídas, luego los accidentes de tránsito donde el niño o la niña o es peatón o es el ocupante de algún vehículo motorizado. Tenemos también traumas penetrantes, ¿no? Y ahora, doctores, se ha sumado también el tema del maltrato infantil, ¿no? Y lo que es la violencia, ¿no? Como, a ver, situaciones que pueden hacer que ese niño o esa niña sufra un trauma, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del manejo inicial, no? Definitivamente tenemos que identificar lesiones potencialmente fatales, ¿no? Porque es un niño o una niña que de pronto lo traen en emergencia porque estaba cruzando una calle, vino un vehículo que no lo vio o el niño cruzó intempestivamente, ¿no? Y sufrió un atropello, ¿de acuerdo? Entonces, es un niño politraumatismo, ¿no? Llegó a la emergencia, ¿de acuerdo? Pero en realidad, doctores, es ideal, debiera ser el escenario ideal la atención en el mismo lugar del accidente, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, una vez que identificamos las lesiones potencialmente fatales, ¿no? Y sobre las que hay que actuar inmediatamente, ¿no? En caso que no fuera así, ¿no? Siempre vamos a ver que hay una respuesta del organismo, que es el de optimizar mediante una respuesta fisiológica ante lo que es el trauma como un estrés, ¿no? Y lógicamente nuestra actuación como personal de salud es minimizar o impedir lesiones secundarias. ¿Qué vemos en la gráfica o en la foto, doctores? Definitivamente nuestro paciente es un niño, ¿no es cierto? O una niña que está en una cama UCI, ¿no? En una UCI P, en una UCI pediátrica. Está con ventilación mecánica, como es el ventilador mecánico que están viendo a la derecha. Tiene a la izquierda, vean, hasta 3 líneas de infusión, 3 bombas de infusión, ¿no es cierto?, para pasarle fluidos, entre los cuales tenemos seguramente suero fisiológico, tenemos a lo mejor este niño
para mantener la volemia, se ha empezado con inotrópicos, ¿no? Este niñito tiene protección ocular inclusive, ¿no? Entonces, pero esto es la situación a la cual no queremos llegar, ¿de acuerdo? Si llega un niño a la emergencia, estamos en la emergencia, doctores, y hay el antecedente de caída, por ejemplo, de un segundo piso, caída por una escalera, ¿no? Los niños preescolares, ¿no? O a veces los lactantes con el famoso uso del andador viven en un segundo piso y no le han puesto una, un stop en escalera y definitivamente a veces ruedan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de hospitalización? En primer lugar, si ha habido pérdida del sensorio, si tenemos historia de pérdida de conciencia, se queda. Si tiene vómitos persistentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los vómitos persistentes definitivamente me está indicando, ¿no?, que estoy frente a una hipertensión endocraniana. Si tiene convulsiones, igualmente. Si tiene otorragia, ¿no? Porque seguramente hay compromiso del piso medio de la base del cerebro. O tiene otorraquia, de pronto es un líquido claro, y es que salida patológica de líquido cefalorraquídeo. También podemos estar frente a una rinorraquia. ¿Por qué? Porque hay compromiso, ¿no? Sería una fractura del piso anterior de la base del cerebro, ¿no? Cualquier fractura del cráneo se va a hospitalizar, ¿no? Si definitivamente es un niño que va mostrando deterioro neurológico o, ¿no?, muestra signos de focalización. Esto es lo que vamos a aprender en nuestra intervención, doctores, ¿no? Es una regla de oro en el caso del politraumatismo, ¿no? Llega el paciente, lo vamos a evaluar, de acuerdo a lo que encontremos en la evaluación vamos a intervenir, ¿no? Vamos a volverlo a evaluar y vamos, ¿no?, vamos a volverlo a evaluar, que sería reevaluar, y entramos en un círculo, ¿de acuerdo? Evaluar, intervenir, reevaluar, volver a evaluarlo, volverlo a intervenir, ¿no? Por eso es que se llama regla de oro, ¿sí? ¿Cómo va a ser la evaluación y manejo? Vamos a tener, doctores, 4 situaciones, ¿no? En primer lugar, la evaluación primaria, que les vuelvo a decir, idealmente debiera ser en el lugar del accidente, ¿no? Lamentablemente, doctores, nosotros como país, ni siquiera acá en Lima, que es la capital de nuestro Perú, ¿no?, tenemos una adecuada distribución de establecimientos de salud, ¿no? Porque si nos acordamos, por ejemplo, venimos por la avenida Alfonso Ugarte, de 2 de mayo a Bolognesi, ¿qué encontramos? El primer hospital, el Hospital Arzobispo Albuaiza. ¿Qué encontramos al frente? El Hospital San Bartolomé. ¿Y en el Hospital San Bartolomé veo niños y niñas? Sí. ¿En el Hospital Albuaiza veo niños y niñas? Sí. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué hacen dos hospitales que ven el mismo tipo de pacientes, ¿no?, frente a frente, ¿no? Seguimos, doctores, ¿no? Seguimos por Alfonso Ugarte, vamos por Paseo Colón, hacia la avenida Grau. ¿Qué encontramos? Sobre la izquierda, el Hospital de Emergencias Grau de Salud. Avanzamos 4 cuadras y encontramos el Hospital Guillermo Almenara de Salud. En la misma esquina del Hospital Guillermo Almenara, ¿no?, ¿qué encontramos? Emergencias pediátricas, ¿no? Avanzamos 3 cuadras, o 4 quizás, y llegamos al Hospital 2 de Mayo, ¿no? Si estamos nuevamente en la Plaza Bolognesi y avanzamos por la Avenida Brasil, encontramos el Instituto Nacional de Salud del Niño, todos conocemos. Seguimos avanzando por la Avenida Brasil, encontramos el hospital donde yo trabajo, el Hospital Nacional de la Policía Nacional, el Hospital de la Policía Nacional del Perú, y en la siguiente cuadra encontramos el Hospital Militar Central, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es la distribución en cuanto a los hospitales que tenemos, ¿no? Si nosotros nos preguntamos, ¿tenemos en alguna parte de la ciudad de Lima, por ejemplo, algún centro de atención de trauma, ¿no? No solamente infantil, puede ser trauma de adultos, ¿no? Vamos a responder que no, ¿no? Entonces, en realidad, en la evaluación primaria muchas veces la vamos a tener que hacer en la emergencia a donde traigan a ese niño o esa niña, ¿de acuerdo?
esa evaluación primaria, ¿no?, me va a llevar a determinar si tengo que intervenir para mantener las funciones vitales inicialmente, ¿no? Esa etapa se llama resucitación de funciones vitales, ¿de acuerdo? Luego que ese niño está estabilizado, ¿no?, ese niño politraumatizado está estabilizado, vamos a proceder a una evaluación secundaria, que esta sí es una evaluación, doctores, semiológica, detallada, que va desde la cabeza a los pies, ¿de acuerdo? ¿No? Y por último, vienen los cuidados definitivos, ¿no? Porque de pronto este niño necesita, a ver, un niño que tiene, hemos determinado de pronto, que tiene taquicardia y tiene llene capilar lento. Miren, con dos signos clínicos, ¿ah? Taquicardia, ¿no? Y llene capilar lento, más de 2 segundos, ¿no? Tiene lleno capilar de 5 segundos, ¿no? Entonces, ambos signos en un niño politraumatizado me indican que hay una hemorragia, ¿no? Hemos manejado la hemorragia, como vamos a ver ahora, y el niño sigue taquicárdico y con llene capilar lento. Entonces, definitivamente tendrá que ser evaluado por un cirujano, y de pronto el cirujano dice, vamos a tener que ser, de pronto determina que hay algunos signos de hemorragia intraabdominal, ¿de acuerdo? Entonces ese niño va a tener que ir a una sala de operaciones. O de pronto este niño, tal es el compromiso del trauma que ha recibido, que requiere una UCI, ¿no? Una UCI pediátrica, ¿de acuerdo? Porque la UCI en general es la UCI del adulto, doctores, ¿no? Pero hay cuidados intensivos en pediatría para el niño mayor de 1 mes. Porque acuérdense, ustedes han hecho ya neonatología. Cuando tenemos un neonato pretérmino, ¿no?, que entre otras cosas nos presenta un distrés respiratorio del prematuro, ¿no?, que sabemos que es una membrana hialina, requiere intubación, requiere conexión a ventilación mecánica, porque vamos a administrar por el tubo endotraqueal surfactante pulmonar. Entonces, ese neonato pretérmino requiere una UCI, pero no puede ir a una UCI pediátrica. La UCI pediátrica es para niños y niñas mayores de 1 mes. Ese neonato tiene que ir a una UCIN, ¿no?, que es una UCI neonatal, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces veamos, doctores, cuál va a ser nuestra evaluación en lo que es, apenas estamos recibiendo al niño, ¿no? Vamos a hablar del A, B, C, D y E, ¿no?, de la intervención, ¿no? La A es vía aérea, porque viene la palabra en inglés que es airway, ¿no? ¿Y qué cosa significa, no? Que vamos a tener que permeabilizar la vía aérea, ¿no? Como muestra la foto, una maniobra es la maniobra de tracción de la mandíbula, a ver, sin mover, sin flexionar la cabeza, ¿no? Porque la cabeza, ¿no?, el niño está en decúbito dorsal y la cabeza no se flexiona. Lo que se hace es una tracción de la mandíbula hacia arriba. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que en esta posición siempre la lengua va a caer hacia atrás. Y si la lengua cae hacia atrás, definitivamente me va a disminuir la luz por donde va a pasar el aire. Por eso con esta maniobra, ¿no?, hacemos que la lengua vaya hacia adelante, ¿no?, y deje libre la vía aérea, ¿no? Entonces, tracción de la mandíbula. Y si bien A es vía aérea, airway, ¿no?, que debemos permeabilizar, aquí también vamos a considerar, sobre todo si hay un compromiso por encima de las clavículas, doctores, en mi paciente, ¿no? Tengo que asumir que tengo compromiso, hasta demostrar lo contrario, de columna cervical. Por lo tanto, vamos a inmovilizar la columna cervical, ¿no? En este caso, vean, miren cómo tenemos esta inmovilización, pero acuérdense que, ¿qué cosa es lo que utilizamos? El famoso collarín de Filadelfia. ¿Quién tiene el collarín de Filadelfia? Lo tiene el MINSA, lo tiene, a ver, SAMU tiene, ¿no?, que es un tipo de ambulancia de intervención rápida. Pero frente a un accidente, doctores, seamos conscientes. ¿Quién llega primero? ¿No? Los bomberos, ¿de acuerdo? Entonces los bomberos tienen collarín de Filadelfia, ¿ya? Muy bien, entonces, miren, acá esto es una maniobra que se llama ver. Vamos a ver si levanta el tórax con la respiración, ¿no? Oír, ¿no? Vamos a ver, oír y escuchar, ¿no es cierto? Vamos a oír o escuchar, ¿no?, de que si el niño está respirando. Y miren, acá hay otra forma de, vuelvo a repetir,
sin angular la cabeza, se tracciona la mandíbula hacia arriba, ¿no? Acá esta es otra posición, ¿no? Por la parte de atrás traccionamos la mandíbula para arriba, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, ¿no? Entonces, y el paciente de pronto no respira adecuadamente, a lo mejor vamos a considerar colocar una cánula orofaringe. La famosa cánula orofaringea, doctores, si ustedes alguna vez lo han visto, es el famoso tubo de Mayo. Si nosotros llegamos a colocar por la boca un tubo de Mayo, ya no tenemos que hacer esa tracción mandibular, porque la forma que tiene el tubo de Mayo hace que la lengua vaya hacia adelante de tal forma que tenemos una vía aérea permeable. Pero también, doctores, tenemos que considerar a lo mejor la intubación y lógicamente la ventilación asistida, porque intubamos inicialmente al niño y le vamos a dar ventilación con un ambú, ¿no es cierto? Si la vía aérea no puede ser mantenida por las maniobras anteriormente expuestas. Y lógicamente, ¿qué pasa si el niño tiene un trauma en el macizo facial, doctores, o una quemadura? Y no es posible, ¿no?, ni colocar cánula orofaringea, y no es posible hacer la tracción mandibular. Tenemos que pensar y vamos a tener que establecer una vía aérea quirúrgica, ¿no? ¿Y cómo es esto? A través de una cricotiroidotomía, ¿no? Si la intubación no es posible. Y como ya lo hemos expresado, ¿no?, considerar lesión de columna cervical en todo traumatismo por encima del nivel de las clavículas. Muy bien, vamos a la letra B, que es breathing, ¿no? Breathing es respiración, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Frecuencia respiratoria, la profundidad del esfuerzo respiratorio, ¿no? O sea, la profundidad y el esfuerzo respiratorio en sí. Vamos acá a auscultar el tórax. ¿Por qué? Porque tenemos que ir, ¿no?, a pensar que de pronto si hay una disminución en la entrada de aire en uno de los hemitórax, estamos frente a un neumotórax, estamos de pronto frente a un hemotórax, ¿no es cierto?, ¿no? Por eso se dice detectar asimetría en la expansión y en los movimientos torácicos. ¿Cuál va a ser nuestro manejo? ¿No? Siempre, doctor, ofrecer suplemento de oxígeno a todo paciente, ¿no? Sea una cánula nasal. La cánula nasal o binasal, ¿no?, también se llama, tiene el término que muchas veces de pronto han escuchado, bigotera, ¿no es cierto? O una máscara facial, ¿no es cierto? A ver, a lo mejor nuestro manejo es intubar e iniciar ventilación mecánica, ¿no? Si el intercambio gaseoso es inadecuado, a pesar de tener una vía aérea permeable, ¿no? Y lógicamente, si se encuentra un neumotórax a tensión, tenemos que colocar una aguja de toracocentesis inicialmente para poder evacuar el aire, ¿no es cierto?, y permitir que el pulmón pueda expandirse, porque frente a un neumotórax, acuérdense que el pulmón no va a poder expandirse, ¿no? Y luego de la toracocentesis vamos a tener que colocar un tubo torácico. Muy bien. Acá tenemos, miren, acá ustedes ven la tracción mandibular, acá tenemos una máscara facial, ¿no? Y tenemos acá esto que conocemos, ¿no?, todos conocemos como ambú. Pero acordémonos, doctores, que ambú, ¿no?, o yo les quiero llamar la atención en el sentido que ambú es una marca, ¿no? Si yo les digo, doctores, pásenme un Littmann, inmediatamente ustedes me van a pasar un estetoscopio, ¿no?, que es marca Littmann, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, y sin embargo hay estetoscopios de otras marcas. Entonces, cuando yo les digo, pásenme un ambú, ¿no?, es la marca, ¿de acuerdo? Ambú es una marca, pero ya se ha generalizado, ¿no? Porque en realidad, ¿no?, ¿qué cosa es el ambú? El ambú es la marca de una bolsa, ¿no?, de resucitación manual. Pero si yo le digo a la licenciada, a la enfermera, señorita, pásenme una bolsa de resucitación manual, la enfermera busca en todos los lados y no encuentra qué cosa es la bolsa de resucitación manual. Pero si yo le digo, señorita, páseme un ambú, inmediatamente ella igual lo va a relacionar. Entonces tengamos presente, ¿no? Ambú no es el nombre del equipo, pero nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esta bolsa de resucitación manual está conectada entonces a la máscara facial, es mecánica, ¿no? Y lógicamente en la parte posterior tiene donde insertar dos cosas. Uno, un tubo largo, que es el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero si yo solamente con
coloco el oxígeno, ¿no? Y le voy bombeando aire con oxígeno bajo este sistema, el FiO2 que le voy a dar no va a llegar más allá del 30%. Entonces, yo les llamo la atención en este momento, doctores, en la otra salida que está en la parte posterior del famoso ambú, ¿no? Tengo que poner esto de acá, se llama una bolsa de reventilación. Entonces, vuelvo a decir, lo conecto a oxígeno, lo pongo a una bolsa de reventilación, de tal manera que con estos dos aditamentos, ¿no? Yo puedo dar una concentración por encima de 70-80%, ¿de acuerdo? Ya. Esta es una sola persona, un solo resucitador, y acá tengo dos, ¿no? El apoyo de dos resucitadores. Uno es el que me está haciendo la tracción mandibular, ¿cierto? Está fijando la máscara facial a la cara que cubra boca y nariz, y el otro está con lo que sería el apoyo ventilatorio, ¿no? A través del ambú. Muy bien, vayamos ahora a la otra C, que es circulation, y ustedes entienden qué es circulación. ¿Qué cosa vamos a evaluar? Definitivamente identificar si hay presencia de hemorragias externas. Aparte vamos a evaluar el estado hemodinámico actual, ¿no? Frecuencia y calidad del pulso, como está el ritmo cardíaco, presión sanguínea, doctores, pero eso es siempre y cuando tengamos un brazalete, o sea, un tensiómetro con un brazalete que esté de acuerdo a la edad del niño. Porque para todos nosotros que somos adultos, perdón, ¿no? El tensiómetro es el mismo, porque el brazalete es para adultos, pero existen tensiómetros con brazaletes para niños, ¿no? Que pueden ser preescolares y escolares. Existen tensiómetros que tienen brazalete para lactantes y tienen brazalete para neonatos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso, en realidad, presión sanguínea, ¿no? Vamos a evaluar siempre y cuando tengamos el brazalete para la edad del niño, ¿no? Y lógicamente sí vamos a evaluar, como yo les decía acá, pulso y llenado capilar, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Definitivamente, si identificamos alguna hemorragia externa, el control es por presión directa. Si no, vamos a tener que identificar el shock. Y les decía, ¿cómo identificamos un shock hipovolémico? Cuando aquí, ¿no?, encontramos taquicardia, ¿no?, y llenado capilar lento, ¿no? Para eso, entonces, necesitamos obtener un acceso vascular inmediato, ¿no?, e iniciar resucitación, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Acá evaluamos, lógicamente, pulso, ¿no? Pulso braquiales, pulso carotidio, ¿no es cierto? Muy bien. Vayamos a la D. La D en inglés es disability, ¿no? Eso significa, se va a traducir como discapacidad neurológica. No es la traducción exacta, ¿no? Pero en la D, porque estamos hablando del A, B, C, D y E, ¿no? La D es para evaluar si estamos frente a discapacidad neurológica, ¿no? Entonces quiere decir que vamos a identificar si hay injuria al sistema nervioso central, y en ese sentido podemos utilizar esta regla del APPU, ¿no? Donde la A es un acrónimo de alerta, la B, respuesta a estímulo verbal, la P, respuesta solo al estímulo doloroso, y la U, no hay respuesta, ¿de acuerdo? O sea que el rango de compromiso va desde la A hasta la U, ¿no? Siempre, doctores, siempre, ¿no es cierto?, vamos a evaluar la presencia de una pupila más pequeña en relación a la otra, ¿no es cierto? Sería una anisocoria y signos de focalización, ¿no? Y aquí es donde vamos a usar, ¿no?, lo que es la escala de Glasgow modificada para la edad pediátrica, ¿no? Y modificada para la edad pediátrica cuando estamos frente a un lactante, ¿no?, o a un niño preescolar. En cambio, con un niño escolar, un adolescente, o nosotros los adultos, utilizamos la escala de Glasgow tal cual la conocemos, ¿no? A ver, doctores, si yo les preguntara, ¿qué les llama la atención de esta figura? Lógicamente, lo que nos llama la atención, ¿no es cierto?, es el tamaño de las pupilas. Encuentro una pupila midriática y una pupila que puede estar en tamaño normal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que significa esta expresión? Una anisocoria. Y esto, no se olviden, generalmente lo vamos a ver en TEC grave, doctores, ¿no? Y acá está como
claro, lo que sería una midriasis unilateral, pero es una anisocoria, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto, doctores? Esta es una pintura de Picasso, ¿no? Que por alguna razón él, ¿no?, presentó, ¿no?, esta situación, ¿no?, de la anisocoria, ¿ya? Bueno, ¿cómo es el score modificado para niños, doctores? En el caso de la apertura de los ojos va a ser igual que en el adulto, apertura espontáneamente, cuando le hablan, frente a un estímulo doloroso, cuando no tiene ninguna reacción, y ahí viene el puntaje, ¿no? Reacción motora, mueve una extremidad, ¿no? Cuando se le ordena o hacia el estímulo doloroso, retira la extremidad con el estímulo doloroso, presenta una flexión anormal, que sería una postura de corticación, una reacción extensora, que es una postura de descerebración, o ningún movimiento, ¿no? Y tiene lo que varía, y por eso se llama escala de Glasgow modificado para niños, ¿no es cierto? En niños decimos, a partir de niños escolares, les vamos a preguntar su nombre, la edad, de pronto cómo se llama su papá, su mamá, ¿no? Si la respuesta es confusa, ¿no?, aunque contesta con preguntas, es inapropiada, algunas exclamaciones incomprensibles o ninguna reacción, ¿no? En cambio, el modificado, ¿no?, en lactantes, simplemente, a ver, si el niño tiene algunas expresiones o una sonrisa social cuando le hablamos, llora pero es consolable, 4 puntos, persistentemente irritable, 3, intranquilo, agitado, 2, y ninguna reacción, 1, ¿no? Acordarnos que el valor normal de la escala de Glasgow de este puntaje es 15, ¿no es cierto? La preocupación es cuando tenemos un Glasgow, ¿no?, debajo de 8, ¿de acuerdo? Muy bien, y hemos llegado a la última letra, ¿no?, de la evaluación primaria, que es E. E significa exposición completa del niño. Lógicamente, doctores, no lo vamos a exponer a una corriente de aire, cerraremos ventanas, puertas, ¿no? Porque si se me enfría, siempre que el niño se enfría, doctores, la respuesta a lo que vayamos a iniciar va a ser más tardía, ¿no? Entonces dice, después de la evaluación inicial, ¿no?, y de la resucitación de funciones vitales, porque la evaluación inicial tiene una reacción, que es la resucitación de funciones vitales, debe retirarse la ropa del paciente para facilitar un examen completo de los diferentes aparatos y sistemas del organismo, ¿no?, durante la evaluación secundaria, ¿de acuerdo? Como decíamos, debe evitarse la hipotermia con un uso de calor radiante o sábanas calientes, ¿no? Entonces vamos a ver lo que quedó pendiente, que es la fase de resucitación de funciones vitales, ¿no? Entonces, miren, y así es como debemos actuar. Lógicamente, de pronto en la emergencia que estamos, pues existe una unidad especializada, que es la unidad de trauma shock, ¿no es cierto? Porque miren, dice obtener un acceso venoso periférico con el uso de 2 catéteres, en realidad son 2 accesos, ¿no?, en un periodo no mayor a 90 segundos, doctores. Estamos hablando de minuto y medio. De lo contrario, ¿no?, tenemos que considerar, ¿no?, una vía intraósea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vía intraósea, doctores? La vía intraósea, nosotros usualmente no la utilizamos acá en el país, pero por ejemplo, si nosotros vemos la intervención de traumas primarios en Estados Unidos, ¿no?, los primeros en llegar, ¿no?, es una ambulancia, ¿no?, que lleva personal paramédico, ¿no?, y allá lo primero que se hace es colocar una vía intraósea, no se busca una vía endovenosa, ¿no es cierto? Porque miren, el tiempo es bien corto, estamos hablando de 90 segundos, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, definitivamente es donde nos vamos a ubicar. Nos vamos a ubicar, doctores, sobre la tibia, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar la tibia, vamos a encontrar la tuberosidad anterior de la tibia, 1 centímetro hacia abajo y 1 centímetro hacia adentro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y ahí con una aguja de, estas agujas que son de punción intraósea, bueno, a ver, que son agujas de punción ósea, ¿ya?,
vamos a, con movimientos rotatorios, llegar hasta la médula. Vamos a llegar hasta la médula, y una vez que hemos llegado a la médula, por ahí vamos a administrar adrenalina, por ahí vamos a administrar atropina, por ahí vamos a administrar, vamos a conectar, ¿no? Definitivamente lo que es un suero fisiológico, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos logrado, ¿no?, canalizar una vía endovenosa, porque de pronto el paciente está chocado y lógicamente en un choque hipovolémico no tengo la visualización de las venas para poder hacer esta canalización, ¿no es cierto? Eh, entonces, coloco la vía intraósea y la voy a usar tal cual fuera una vía endovenosa, ¿no? Hasta que posteriormente, de pronto 1 o 2 horas después, ya voy a encontrar una vía endovenosa. No se utiliza la vía intraósea, doctores, si es que, lógicamente, yo tengo una fractura de la tibia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra alternativa tengo si no logro yo o no tengo la experiencia de considerar la vía intraósea, ¿no? El acceso venoso femoral, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien, entonces, una vez que tengo la vía, voy a iniciar el reemplazo, ¿no? Lo ideal, doctores, es con coloides, ¿no? ¿Cuál es el coloide que debiéramos pasar? ¿No? Debiéramos pasar plasma, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué emergencia o en qué unidad de shock trauma, ¿no?, o trauma shock, tenemos plasma, ¿no? Inmediatamente, en ninguna, doctores, ¿no? Entonces, lo que tenemos en todo lugar que son cristaloides, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cristaloide vamos a usar? ¿No? Vamos a usar el suero fisiológico, ¿no? ¿Qué es el suero fisiológico? Cloruro de sodio al 0,9%. Otra forma de decir la concentración también es 9 por 1000, ¿no? Que sería un frasco de 1 litro. ¿Ya? Y si no, decíamos coloides, que sería plasma fresco o derivados sanguíneos, ¿no? De pronto, si hemos identificado el grupo del paciente, ¿no? Paquete globular o sangre total, ¿de acuerdo? Y luego continuar con el manejo de los problemas, ¿no?, que comprometen la vida identificados en la evaluación primaria, ¿no? Entonces, cuando iniciamos fluido de doctores, ¿cuánto vamos a dar? 20 ml por kilo de peso, ¿no es cierto? Solución salina. Si no mejora, ¿qué cosa no mejora, doctores? Sigue taquicárdico y sigue con hiene capilar lento. Entonces podemos repetir ese volumen de 20 ml por kilo de peso 2 veces. Si no mejora, pasaremos sangre total igual, ¿no?, del grupo O RH negativo, porque lógicamente a lo mejor no hemos podido tipificar el grupo y el RH del paciente, ¿no? Y cuando utilizamos sangre total O negativa, ¿cuánto vamos a dar? Igualmente, doctores, 20 ml por kilo de peso, ¿ya? Evaluamos respuesta. Si el paciente se estabiliza, ¿en qué se estabiliza? En la frecuencia cardíaca, en el pulso y el llenado capilar vuelve a ser menos de 2 segundos, lo observamos y monitorizamos. En cambio, el paciente sigue taquicárdico, sigue con llene capilar mayor a 2 segundos, entonces pensar de que puede tener un sangrado abdominal, pélvico, en tórax, intestino, en la cabeza. Vamos a continuar con fluidos, sí, ¿no? Y lógicamente a lo mejor voy a tener que ir a la cirugía, ¿no? El paciente no he localizado yo que sea en estas áreas el sangrado, de pronto tiene un hemotórax, de pronto hay un derrame pericárdico, ¿no? Un hemopericardio, ¿no? O es un taponamiento cardíaco, no lo sé, y ahí tengo que proceder con el tratamiento que corresponda. No olvidemos, doctores, la regla de oro, ¿no?, que como decimos es evaluar, intervenir, ¿no?, y reevaluar. Muy bien, pasamos ahora a la fase de resucitación en la fase de resucitación de funciones vitales, siempre pensar que vamos a colocar un tubo nasogástrico, ¿no?, que es lo que sabemos hacer, es el procedimiento que más hacemos, ¿no? Pero igual es un tema solamente de procedimiento, el tubo puede ser orogástrico, en vez de pasar por la nariz, pasa por la boca, igual va a llegar al estómago, ¿no? Porque siempre vamos a descomprimir el estómago y no sabemos si ese niño había comido recientemente, ¿no es cierto? Vamos a solicitar placa lateral de columna cervical, frontal de tórax, abdomen, pelvis. Idealmente también sería, doctores, que en la emergencia podamos hacerle ecografías.
obtener muestra de sangre, ¿para qué? Para una hemoglobina inicial, hematocrito, electrolitos, gases arteriales, grupo sanguíneo y RH, ¿no? Porque en la intervención, vuelvo a decir, en una emergencia o idealmente en una unidad de trauma shock, ¿no? Debiéramos trabajar en forma paralela, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora sí viene la evaluación secundaria, ¿no? Decíamos, ¿no? Es identificar el compromiso en cada sistema del organismo y eso a través de un examen completo y sistematizado, ¿de acuerdo? De la cabeza a los pies. Y los cuidados definitivos, una vez que se ha iniciado o completado el manejo de las condiciones que comprometen la vida, deben iniciarse los cuidados definitivos, ¿no? Acá examen de laboratorio, técnicas radiológicas o de imagenología, ¿no? Deben instaurarse para evaluar la extensión del trauma, ¿no? Y lógicamente deben prepararse todas las condiciones para el transporte adecuado del paciente a otro centro, ¿no? Porque de pronto nosotros no tenemos sala de operaciones o no tenemos UCI pediátrica, ¿sí? Y acuérdense que en el traslado de un paciente no es que suba a la ambulancia y yo ya me eximo de responsabilidad. Yo como médico, ¿no? Tengo que ir a la ambulancia y hasta que no lo entregue a otro colega en el otro establecimiento de salud, que sería el de la referencia con el cual se ha coordinado, ¿no? Yo sigo siendo responsable. Algo que es importante, doctores, llamar la atención es, a ver, ocurre un accidente, doctores, a ver, ubiquémonos, supongamos que estamos, en vez de tener esta clase en forma remota, virtual, supongamos que estamos en el aula del Instituto Nacional de Salud del Niño y ocurre un accidente automovilístico en la puerta, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Las personas que han presenciado el accidente, un niño es atropellado, lógicamente sale disparado varios metros, ¿no? Ah, inclusive la expresión es que vuela ese niño, ¿no es cierto?, y cae sobre el pavimento. Como es un niño, ¿no? Las personas que están pasando, ¿no?, de buen corazón y en forma solidaria, van a coger ese niño, una mano por debajo de los hombros y otra por debajo de las rodillas. Y como saben que la emergencia está en la otra cuadra, porque está en la espalda de la Avenida Brasil, ¿no es cierto? Saben ustedes que está la emergencia, van a ir corriendo con ese niño, ¿no? Van a ir con una sola persona. ¿Por qué? Porque un niño es, por el tamaño y por el peso, es fácil de cargar. Van a ir corriendo, llega la emergencia, pero ese niño llega ya, lamentablemente, cadáver, porque lógicamente, si ese niño fue atropellado, salió expedido, ¿no? Expelido varios metros hacia adelante, hacia arriba y cae sobre el pavimento, de pronto tiene compromiso con columna cervical. El hecho de llevarlo cargado, ¿no?, sin tener el cuidado sobre la columna cervical, hace que haya una sección medular y por una cuadra, simplemente una cuadra que corrió la persona que lo está socorriendo, ese niño llega a cadáver, ¿no? Entonces acá lo que quiero que vean es que igual estamos frente a un niño, claro, estamos en una UCI, ¿no? Pero para movilizarlo, 4 personas. Hay quienes protegen la columna cervical, hay quienes protegen la zona torácica y hay quienes protegen la zona lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, eso siempre hay que tener cuidado. En cambio, un adulto, doctores, un adulto es atropellado, otro adulto no lo puede levantar, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, tiene que estar en el lugar del accidente hasta que venga, ¿no? Y vuelvo a preguntar, ¿quién llega primero? ¿No? La ambulancia de los bomberos. A ver, miren, doctores, esta es una niña que tiene un collarín de Filadelfia, es una niña que tiene un politraumatismo, mastec severo, ¿no es cierto? Vean acá, inclusive miren cómo tiene en forma unilateral este ojito cerrado morado, ¿no? Tiene esto que no es necesariamente, ¿no?, pero cumple la misma función que un tubo de mayo, ¿no es cierto? Porque al estar por la boquita, ¿no?, hace que la lengua venga hacia adelante. Pero aparte esta niñita está con tubo endotraqueal, ¿no? Si vemos la tomografía, vemos, ¿no?, que hay un gran edema, ¿no es cierto? Veo 2 zonas de fractura, veo colección de sangre, ¿no? Y puedo pedirle algo que se llama ventana ósea, ¿no?, que es la abstracción de la masa encefálica y con eso yo identifico claramente dónde están las fracturas, ¿de acuerdo? Otro niño
¿no? Un niño que se cayó de 4 metros de altura, caída libre, ¿no es cierto? Y miren en la placa lateral de cráneo, ¿qué es lo que se está observando? ¿No? Fractura, se tiene fractura del piso anterior, ¿no? Y fractura también en esta zona, ¿no? Y cuando hay fractura del piso anterior, clásicamente, doctores, hay el signo que se llama, ¿no? Osos de mapache, ¿de acuerdo? ¿No? Pues este niño tiene un osito, no es un mapache, ¿no? Pero la idea es, no se olviden, cuando el niño presenta el signo de oso de mapache es porque hay fractura del piso anterior, ¿ya? De la base del cerebro, ¿no? Este es un niñito que estaba en el colegio, estaba haciendo educación física. La profesora les hacía hacer volteretas sobre un taburete, ¿no? Y ese niño da el volantín, pero en vez de caerse una colchoneta, cae sobre el suelo, ¿no? Según la profesora que lo lleva a emergencia, ¿no? El niño no perdió el conocimiento, llega, es un niño que llega con uniforme escolar, caminando a la emergencia, ¿no? Eh, Se le pide una placa de cráneo y lo que se observa, que lo más rápido también, ¿no es cierto? Miren el trazo de fractura y se le deja observación porque se le ha solicitado una tomografía, pero en ese momento el lugar donde está no tiene la tomografía. Algo que nunca debemos olvidar, doctores, ¿no? Que cada media hora debemos evaluar, ¿no? Reacción pupilar. Y a la hora y media de esta evaluación, el niño muestra anisocoria. Pero como estábamos evaluando esto, ¿no? El niño muestra anisocoria y lógicamente justo en ese momento ya estaba yendo a la tomografía. ¿Qué cosa se determina? Miren el hematoma. Y este hematoma más la anisocoria, pero bastaba con la anisocoria, significa que ese niño tenga que entrar a la sala de operaciones. ¿Para qué? Para evacuar este hematoma. Entonces no se olviden, ¿no? Niño que ha sufrido un accidente, que ha sufrido una caída en general, ¿no? Entonces es un niño politraumatizado. Con TEC no nos olvidemos siempre de dejar indicado, ¿no? Evaluación de reacción pupilar cada 30 minutos, doctores, ¿no? Acá viene el tema de lo que vemos, muchas veces hemos encontrado doctores porque hemos grabado la casa, porque ese niño, esa niña se ha quedado con una persona que no es familiar, ¿no es cierto? Porque papá y mamá trabajan y hemos visto que el niño llora y de pronto esta persona lo levanta y lo sacude de adelante para atrás, ¿no? Para que deje de llorar. Y cuando esto ocurre, doctores, por dentro también el cerebro, ¿no? Va a ir de adelante para atrás, es lo que se llama el síndrome del latigazo. Y muchas veces, ¿no? Esto va a producir un trauma encefálico, ¿no? Muy bien, doctores. Entonces, a modo de conclusión, ¿no? Cuando estamos frente a un niño politraumatizado, entonces, la estabilización inicial, porque tenemos que estabilizarlo, la víctima pediátrica con traumatismo se exige el tratamiento inmediato de qué? De la insuficiencia respiratoria, si la estuviera mostrando, del manejo del choque hipovolémico, si lo tuviera por la taquicardia y N capilar lento, y las lesiones torácicas potencialmente fatales, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos asegurar efectividad de la ventilación, que esta sea adecuada, una adecuada oxigenación y una adecuada perfusión, ¿no? Hasta que se le pueda brindar la asistencia definitiva del traumatismo. Por lo tanto, el requerimiento más importante de la mayoría de los pacientes, ¿no? Son habilidades de nosotros como personal de salud, doctores, para realizar la evaluación cardiorrespiratoria rápida, para iniciar maniobras básicas de la vía aérea y acceso vascular, ¿de acuerdo? Pueden ser, doctores, que ustedes son los próximos internos. Ahora, durante la época del internado, una de las cosas, entre otras, doctores, que ustedes tienen que entrenarse es en canalizar vías endovenosas. Muy bien, gracias por su atención. Si tuviéramos doctores en un aula, yo les diría, ¿no? Miren a su compañero o compañera que está al costado, ¿no? Porque miren la reacción, ¿no? Y por último, ¿no? Muy bien. Doctores, ¿alguna pregunta o
comentario. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí, doctora. En un contexto de ser de un puesto de salud de primer nivel, ¿hasta dónde llegan nuestros alcances con respecto al manejo de la B de respiración, ¿no? Porque podemos usar oxígeno, hasta cánula nasal, máscara facial, pero la intubación, doctor, si digamos tenemos esa habilidad de hacerlo, ¿podemos hacerlo o debemos referir inmediatamente? A ver, doctor, la pregunta de la doctora de la Cruz es una pregunta pertinente, ¿no? Porque el escenario es SERUM. SERUM lo realizamos en el primer nivel de atención. Yo no tengo hospitalización, yo no tengo laboratorio, no tengo diagnóstico por imágenes, no tengo tampoco una emergencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo debo atender todo tipo de patología que venga a mí. Y de pronto es un niño con algún tipo de traumatismo, ¿no? Porque de pronto, ¿saben qué? Se subió a un árbol y se cayó sobre una piedra, ¿de acuerdo? ¿No? A ver, sí, doctora, a pesar de las limitaciones que podamos tener en el establecimiento de salud donde estamos, ¿no? Debemos actuar con todo lo que nosotros tengamos. Si como usted pregunta, efectivamente nosotros sí estamos en posibilidad de intubar a un paciente, entonces vamos a tener que tener un laringoscopio, vamos a tener que tener el tubo endotraqueal, ¿no? Y si se requiere intubarlo, vamos a tener que intubar, pero a lo mejor lo que no tenemos es el ambú, entonces simplemente al intubarlo, yo he garantizado que tengo una vía aérea permeable, ¿no? A lo mejor, si lo intubé, ¿no? Para darle oxígeno necesito yo una conexión en T, porque no es que yo ponga el oxígeno al tubo endotraqueal, porque la pregunta es, ¿y por dónde exhala? ¿No? Entonces, ahí muchas veces es coger una jeringa, ¿no? Quitarle la aguja, quitarle el émbolo, estamos hablando de una jeringa descartable, ¿no? Hago una abertura en la parte media de la jeringa, ¿no? Y ahí es donde coloco yo el tubo endotraqueal y en el extremo donde va la aguja conecto el oxígeno. Y por el otro extremo que queda libre por donde entraba el émbolo, por ahí es que el paciente va a exhalar, ¿de acuerdo? Es lo más que pudiera hacer a nivel del serum, ¿no? Entonces, sí, yo puedo hacer algunas cosas en el serum, vuelvo a repetir, ¿no? De acuerdo a la experiencia que yo pueda tener y que la voy a adquirir seguramente ahora en el internado, ¿no? Pero más no puedo hacer, ¿no? Porque me voy a encontrar muy limitado. A ver, ¿ustedes pueden hacer el serum en un hospital? La respuesta es sí, pero un hospital es un establecimiento de salud nivel 3. Entonces, ¿van a completar el serum? Sí. Pero ¿qué puntaje les van a dar doctores al final del serum? 0. Y con un puntaje de 0, cuando después se presenten al residentado, simplemente no van a obtener una vacante. Porque en el residentado, doctores, van a ver ustedes que la realidad es que la demanda es mucho mayor que la oferta. Quiere decir que hay mayor número de colegas postulantes que el número de vacantes que se ofrece a nivel nacional. Entonces, y si lo digo con conocimiento de causa, doctores, ¿no? Para el residentado, la lucha, ¿no? Para obtener una vacante está entre aquellos colegas que tienen como puntaje de serum 8 o 10 puntos. Quien tenga menos de 8, muy difícil. Y quien tenga 0, no va a entrar al residentado, ¿no? Entonces sería esa la situación. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, doctores? Muy bien, a ver, vamos a ver, dice descargar lista de asistencia, que están 26 de ustedes. Quiere decir que por alguna razón dos no pudieron conectarse. A ver, descargando ya, listo, ya tengo la lista de asistencia. Muy bien, doctores. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, muchas gracias por haber compartido conmigo esta reunión virtual.
Entonces, de aquí conéctese ya con su profesor de práctica de acuerdo a los horarios que tenga. Hasta luego, doctores. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor Carlos. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctora Gracias, Calderón. doctor. Hasta luego, doctores. Hasta luego.